Recuerdan que la clase pasada habíamos dejado un título, lo de punto cuspidal. Habíamos cerrado con punto anguloso, ¿recuerdan? Sí, sí. ¿Y cuándo una función alcanza un punto anguloso? ¿Qué tenía que cumplirse? Que no coincidieran los límites, puede ser. Pero con esos límites, ¿qué estás calculando, Tiziana? Que Cuando sea en un punto derivable la derivada por en izquierda y un la derivada por punto. derecha son diferentes. Claro, ahí puso Manuel Ibar el tema de las derivadas laterales no coinciden, son derivadas laterales, ambas finitas, pero distintas. En el punto cuspidal, la particularidad que van a tener las derivadas laterales es que van a ser derivadas laterales infinitas de distinto signo. Entonces, vamos a decir que igual a f de x alcanza, vamos a poner en vez de alcanza, tiene un punto cuspidal para x igual a A, si se verifica que, por ejemplo, la derivada lateral por derecha A tiende a más infinito y la derivada lateral por izquierda A tiende a menos infinito. O sucede lo contrario. La primera tiende a menos infinito y la segunda tiende a más infinito. Entonces son infinitas, pero de distinto signo. Un ejemplo es para la función f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado en x igual 0. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a plantear el cálculo de la derivada lateral por derecha de esta función. Es la función menos la función en 0 sobre x menos 0. Esto va a ser el límite con x tendiendo a 0 por derecha de raíz cúbica de x cuadrado menos. ¿Cuánto vale esta función en 0? 0. Cero. Profe. Sobre x, ¿no? Y ahí nosotros tenemos, creo no haberme equivocado de función. Espero. X a la 2/3 sobre x, ¿no? 2/3 menos 1. O sea que me queda x a la menos 1/3, ¿no? ¿Vamos bien?
Sí. Y para que lo veamos fácil, yo tengo límite con x tendiendo a 0 por derecha de 1 sobre la raíz cúbica de x. 1 sobre la raíz cúbica de x con x tendiendo a 0 por derecha, ¿qué da? Más infinito. Infinito. Pero como bien dijo él, más infinito, porque acá yo estoy sacando la raíz cúbica de un número positivo, porque los que están a la derecha de 0 son positivos. Entonces ya puedo asegurar que aquí esto tiende a más infinito. Si planteo por izquierda, voy a hacer f de x menos f en 0 sobre x menos 0. A ver, complétenlo ustedes, mientras yo me busco agua. ¿Ya está? Es similar al anterior, ¿no? ¿Puede ser que sea menos infinito, profe? Claro, porque cuando vengo con valores de x a la izquierda de 0, estoy viniendo con valores negativos. Y la raíz cúbica de algo negativo es negativa. Esto es muy chico negativo, o sea que esto da muy grande pero negativo. Esta función entonces tiene un punto cuspidal. Si ustedes grafican esta función, la gráfica da algo así. Es una gráfica de una función que tiene simetría par. Bueno, se supone que estas dos curvas son simétricas. Y si quiero tener una mejor curva, lo hago con alguna aplicación, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Y el tercer caso particular que tenemos que ver es el caso de recta tangente vertical. Si la recta tangente es vertical, ¿cuánto vale su inclinación? El ángulo de inclinación. 90 sería el ángulo, profe. Sí. Perfecto, Lourdes. Y si es 90, ¿qué pasa con la tangente trigonométrica de 90? No existe. Claro, la función tangente tiene como asíntota vertical en x igual a pi sobre 2, ¿no? Claro, sí. Entonces, I igual a f de x tiene recta tangente en x igual a
si se verifica que sus derivadas laterales tienden a infinito del mismo signo. La derivada lateral por derecha va a tender a más infinito, por ejemplo, y la derivada lateral por izquierda va a tender a más infinito. O, por el contrario, si la primera tiende a menos infinito, la segunda también tiende a menos infinito. En esa situación nos encontramos con un punto con recta tangente vertical. Y el ejemplo es f de x igual raíz cúbica de x en x igual 0. Yo voy a empezar planteando la derivada lateral por izquierda al 0. Tenemos raíz cúbica de x. La función en 0, ¿cuánto vale? Cero. Sobre x. O sea que yo estoy teniendo x a la 1/3 dividido x a la 1. Estoy teniendo ¿cuánto? Menos 2/3. X a la menos 2/3. Uno sobre raíz cúbica de x cuadrada. ¿Y esto a cuánto va a tender? ¿Menos infinito? Infinito. Más infinito, porque al ser un x cuadrado va a quedar positivo y un número muy pequeño positivo, 1 sobre un número pequeño positivo da más infinito. Exacto. Esto va a tender a más infinito. Planteen ustedes la derivada lateral por derecha al 0. Y me dicen qué les da. Lourdes dice, debería dar también más infinito. Da más infinito. Porque la cuenta los conduce a lo mismo. A 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado. Y esto también es más infinito.
En esta función, la gráfica tiene simetría impar. Tiene una gráfica parecida a esta. Y la recta tangente vertical es esta. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, profe, ¿tiene una interpretación esa recta tangente vertical? ¿O eso lo vamos a ver más adelante? ¿Interpretación en qué sentido? Claro, por ejemplo, si yo tengo una recta tangente horizontal, yo sé que ahí tengo un punto máximo o mínimo. Entonces, de la misma manera, una recta tangente vertical me da alguna información sobre la función. Yo te puedo anticipar, porque lo vamos a ver más adelante, que la particularidad que tiene esta curva es que en x igual a 0 es un punto de inflexión, porque cambia la concavidad de la curva. Pero no necesariamente la recta tangente tiene que ser vertical para tener punto de inflexión. ¿Mm? Claro, si es recta tangente vertical, si hay recta tangente Lo vertical en único que ese yo punto, hago, lo único que hago alusión es decirte, ¿qué tiene que suceder para que la recta tangente sea vertical? Pero nada. claro, Hay bibliografías que dicen que es un punto de inflexión, pero hay puntos de inflexión donde la recta tangente no es vertical y es horizontal. Así que recordá esto, Luciano. Ante la situación de que las derivadas laterales en el punto te dan infinito de igual signo, en ese punto tenés recta tangente vertical. buenísimo. Y Gracias, la profe. particularidad de que por ser una recta vertical es que su inclinación es de 90 grados. Cuando vos querés calcular la tangente de 90 grados tenés problemas, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, ahí quedó claro. Gracias. Y ahora vamos a definir función derivada. Hasta el momento, lo que nosotros vimos fue derivada de una función en un punto. Esta derivada de función en un punto, usamos esta definición. Derivada de la función en x igual a, límite cuando x tiende a, de f de x menos f de a sobre x menos a.
El objetivo acá es no calcular f' para un valor determinado de x, sino que nos vamos a preguntar cuánto vale f' de x. En el caso que nosotros querramos calcular la derivada de una función para cualquier valor de x, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Supongamos que mi función responde a y igual a f de x. Yo quiero calcular la derivada de la función en x, cuya imagen es f de x. En este punto genérico. Llamémoslo Q. Para plantear la derivada necesitamos plantearlo a partir de la razón media de cambio, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, acá voy a tomar otro punto cuya abscisa va a ser x más h. Hay bibliografías que usan h y hay otras bibliografías que usan delta de x. El h es el equivalente al delta de x. Pero como nosotros le vamos a dar generalidad, para cuando después le planteen en análisis 2 derivadas direccionales y demás, vamos a usar h en lugar de delta de x. Pero en las bibliografías van a ver que es equivalente usar uno u otro. Para este punto, llamémosle R, a x más h le corresponde como imagen f de x más h. Si yo calculo la razón media de cambio entre los puntos Q y R, en el numerador de esa razón media de cambio, escribimos f de x más h menos f de x. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Y en el denominador voy a escribir x más h menos x. ¿Esto qué es? La razón media de cambio de mi función, ¿en qué intervalo? En el intervalo x, x más h. ¿Qué sucede si ustedes hacen la cuenta del denominador? Queda H. Bien, entonces yo voy a escribir f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la razón media de cambio. Si yo a esta razón media de cambio le aplico el límite con h tendiendo a 0, lo que obtengo es la función derivada en x. Así definimos la función derivada. Justamente es una función que va a depender de qué variable, de la x. Cuando ustedes calculan este límite, después de resuelto ese límite, les va a quedar una expresión en x. Profe, pregunta, Sí. si en la función que queda nosotros lo desplazamos en un punto, ¿se supone que te queda la pendiente de la recta tangente a ese punto? Exacto, perfecto, Violeta. Ok. Muy bien. Esta f' de x les estaría dando
la pendiente de la curva en cada uno de los puntos de la curva. Y como bien dijo Violeta, si nosotros le damos a X un determinado valor, vamos a tener la pendiente de la recta tangente para ese valor que le dimos a X. Ejemplo. Halle la función derivada para f de x igual a x cuadrado. Arrancamos de la definición. F' de x igual al límite con h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Alguien es capaz de decirme cuánto vale f de x más h para esa función? X más h al cuadrado. Muy bien. Menos. A esa expresión le tengo que restar f de x. O sea, X cuadrado. sobre h. Ustedes rápidamente, si hacen el límite con h tendiendo a 0, acá les queda x más 0, x. X al cuadrado menos x cuadrado, 0 arriba. Y abajo, 0. Entonces lo que vamos a tener que tratar de hacer es salvar esa indeterminación de 0 sobre 0. ¿Qué me sugieren hacer? Separar el binomio cuadrado. Desarrollarlo. ¿Eso quiso decir? Sí, eso. O sea, hacer x al cuadrado más 2 Bueno. por hx más 2 por hx más ¿cuánto, Federico? h al cuadrado. Bien. Menos x cuadrado sobre h. ¿Qué pueden hacer en ese numerador? Simplificar. Bien. X cuadrado con menos x cuadrado se anula. ¿Y qué otra cosa? Ay, dice Cristian, sacar factor. ¿No? Si saco factor común h me queda 2x más ¿cuánto? H. Sobre h. H con h se va. Como Bien. h tiende a 0, 2x. el resultado final es 2x. 2x es la función derivada ¿de quién? De x cuadrado. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. A ver si pueden hacer el siguiente. Halle la función derivada para f de x igual a 3x más 1. A ver, intenten hacer la función derivada de 3x más 1.
Ahí dicen que les dio 3. ¿No? Sí, profe. La función en x más h tuvieron que haber reemplazado la x por x más h. Menos. A esto le restan la función 3x más 1 sobre h. Bueno, acá tienen algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Lo que conviene hacer es la distributiva del 3. Este paréntesis con el signo menos me queda menos 3x menos 1 sobre h. Más 1 con menos 1 se anula. 3x con menos 3x se anula. Y por último me va a quedar 3h sobre h. Pero esta h con esta h se va. Y la función derivada es 3. ¿Se entendió? Se fueron. Sí, sí. ¿Ah? Sí, profe, se entendió. Bueno, a partir de la existencia de la función derivada, lo que se generó es lo que se reconoce como tabla de derivadas. ¿Mm? Ustedes en cualquier sitio pueden buscar tabla de derivadas y descargarse algún PDF de la tabla de derivadas. Y en esa tabla de derivadas yo voy a presentar alguna de ellas que las vamos a necesitar o las vamos a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Mm? Por supuesto, Manuel, que se puede tener la tabla de derivadas en el parcial. ¿No le subí al aula virtual la tabla de derivadas integrales como material? Me parece que sí. A simple vista no. Creo que le subí la guía y tienen la tabla, ¿no? Como material ahí. Bueno, en la tabla de derivadas, lo que suele aparecer son 2 columnas. La primera columna hace referencia a la función y la segunda columna refiere a la función derivada. Si la función es la función constante, su derivada es 0. Si la función es la identidad x, su derivada es 1. X cuadrado vimos que su derivada es 2x. X cubo tiene como derivada 3x cuadrado. Y hay una regla general que dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Fíjense que x cubo tiene como derivada 3 por x al cuadrado. Esta respeta esta fórmula, ¿no? La derivada de x cuadrado es 2 por x a la 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Por eso la derivada de x cuadrado también sigue esta regla. El seno de x
tiene como derivada el coseno. El coseno al menos seno, la tangente secante cuadrado. E a la x, su derivada es e a la x. Logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. La raíz de x, que suele aparecer en muchos ejercicios, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Y otra que también aparece en los ejercicios para derivar es 1 sobre x. Su derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Y a ver cuál más voy a agregar. Déjenme hacer una cuenta acá aparte. La derivada del logaritmo en base b de x es 1 sobre el logaritmo natural de b por 1 sobre x. O puede aparecer como el logaritmo en base b del número e por 1 sobre x. Y estas son algunas de las derivadas que suelen aparecer en los ejercicios. Lo que escribí acá en el pizarrón, acá al costado, es la regla que sigue el cambio de base en el logaritmo, ¿no? El logaritmo en base b de a se puede escribir como el cociente del logaritmo natural de a con b, o también el logaritmo en base b de a se lo puede escribir como logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. Bueno, como nunca me acuerdo esta o esta fórmula, tengo que recordar esto para saber cómo fabrico la fórmula. A ver, si yo tengo y igual a 3, su derivada y prima, ¿cuánto vale? 0. Si yo tengo y igual a x a la 11, ¿cuánto vale su derivada? 11x a la décima. Muy bien. Si tengo y igual a raíz cúbica de x a la cuarta, tener raíz cúbica de x a la cuarta equivale a tener x elevado a la ¿cuánto? A la 3 va 4 sobre 3. A 4 tercios. Entonces, x a la 4 tercios. Mi n es 4 tercios. Por lo tanto, la derivada es, escribo el 4 tercios, pero al 4 tercios del exponente le tengo que restar 1. Apliqué esta fórmula, n por x a la n menos 1. ¿Y esto qué me queda? 4 tercios x a la... 1 tercio. Si yo tengo y igual a 1 sobre raíz cúbica de x a la cuarta, estoy teniendo x a la ¿cuánto? Menos 4 tercios. Bien. A ver, intenten hacer la derivada.
Ahí lo escribí. Es menos 4 tercios x a la menos 4 tercios menos 1, o sea, menos 4 tercios x a la menos 7 tercios. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Entonces, cuando me digan, voy a borrar para presentarles el álgebra de derivadas. Otras reglas de derivación. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Álgebra de derivadas. Las reglas que voy a dar sobre álgebra de derivadas las voy a imponer, no las vamos a demostrar. Y la primera regla que voy a imponer es la siguiente. Si a mí mi función es constante por función, su derivada va a ser la constante por la derivada de la función. Por ejemplo, si yo tengo 5x, cuando derivo, la constante k es 5. Entonces la derivada va a ser 5 por la derivada de la x. ¿Y la derivada de la x cuánto es? 1. Si a mí me dan 1/3 del seno de x, ¿alguien es capaz de decirme cuánto vale la derivada? Sí, 1/3 por coseno de x. Así de fácil. La segunda regla de derivación es cuando tenemos una suma de funciones. La derivada de una suma va a ser la suma de las derivadas. Derivo la f y derivo la g y las sumo. Por ejemplo, si yo tengo x cubo más x cuadrado más 1, ¿alguien me dicta cuánto vale esa derivada? 3x cuadrado más 2x. Muy bien. Así de fácil. A ver, hagan esto ustedes. 6x más coseno de x. Ahí escribió Federico. 6 menos seno de x. Esta regla de la suma
también sirve para la resta. La derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas. Como tercer regla, se corresponde con la derivada de un producto. La derivada de un producto se la describe así. Derivo la primera, derivo el primer factor, multiplico por la segunda sin derivar, y luego sumo la primera función por la derivada de la segunda. Esa es la regla de derivación para un producto de dos funciones. Si en lugar de tener dos funciones, tuviéramos tres funciones, f por g por h, la regla dice, derivás una y las otras no. Sumás así sucesivamente, derivando cada una de ellas. Es decir, derivo la f, pero las otras dos no. Más, derivo la g, pero las otras dos no. Más, derivo la h, pero las otras dos no. Y así sigue la regla con tantos sean los factores que aparezcan en ese producto. A ver, intenten hacer la derivada de x cuadrado por el seno de x. A ver cuánto les da. Dos x por el coseno de x. ¿Y la regla, Analía? No, estoy colgada. No, 2x por el seno más x cuadrado por coseno de x. Ahí me gusta. 2x por el seno más x cuadrado por el coseno. ¿No? Derivo la primera por la segunda sin derivar, más primera sin derivar por derivada de la segunda. Ahí Federico lo había escrito. Ahora sí. En realidad lo escribí después, pero bueno. Ah, pero Me yo copió, profe. la leí recién. A ver si pueden hacer este. X cubo por seno de x por logaritmo de x. Llegué, 3x profe. cuadrado A ver, por seno de x 3x cuadrado. Seno de x, ¿no? logaritmo más Más. coseno Espera. Más coseno por x cubo por logaritmo ujú, más 1 sobre x cubo por seno. perfecto. Bueno, y si quisieran acá, para un x distinto de 0, cancelan esto con el cubo
y ahí les queda un x cuadrado, ¿no? Y la cuarta regla es la que refiere a un cociente. Yo tengo un cociente de funciones donde el denominador es distinto de cero. La regla de derivación para el cociente dice, en el denominador tenés que escribir la función al cuadrado. Y en el numerador es muy parecida a la regla del producto, pero en lugar de suma es resta. Es la derivada de la f por la g sin derivar menos la f por la g derivada. Esa es la regla para el cociente. A ver si pueden hacer este x sobre coseno de x. Calculen la derivada de esta. Queda 1 por coseno de x Ujú. menos x por seno. Por seno. Porque la derivada del coseno es menos seno. Ah, es verdad. Sobre el coseno de x al cuadrado. Pasado en limpio quedó coseno de x menos por menos más x por el seno sobre coseno de x cuadrado. Y voy a aclarar algo sobre algunas derivadas que traen problemas. Miren, si yo tengo que derivar 2x más 1, ¿cuánto me da su derivada? 2. 2. ¿Por qué? Porque es 2 por 1 más 0, ¿no? 2 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1 es 0. Si ustedes tienen ax más b, donde a es constante y b es constante, ¿cuánto vale su derivada? A. Ah, Muy bien. Y si tuvieran cx más d, ¿cuánto vale su derivada? Sí. Aclarado esto, estamos en condiciones de ir a hacer algunos de los ejercicios que están en la parte 16 de la guía. Por favor, la última parte no. Oh, oh. No pasa nada, no pasa nada. Pido foto, tranqui. No, acá está. 1 por. ¿Hasta ahí? Ahí, justo ahí estaba copiando. Gracias. Profe, una consulta. Sí. Si yo quisiera desarrollar en la parte del denominador el coseno de x al cuadrado, me quedaría coseno cuadrado de x. Claro. Sí. Cuando vos tenés coseno de x al cuadrado, es el coseno cuadrado de x. Ese 2 entre el coseno y la x indica que es todo el coseno al cuadrado. Ok, gracias, profe. Bueno, quiero que hagan el 16e.
por regla de derivación, calculen la derivada de x por logaritmo de x. Logaritmo de x más x por 1 sobre x, que lo puedo simplificar. Da 1 por el logaritmo más x por 1 sobre x, o sea que da logaritmo de x más 1. ¿Sí? Bueno, ya que hicieron tan rápido el E, ahora sí, el F. ¡Epa! ¡Salud! Perdón, gracias. Bueno, por lo menos de esa manera sé que están, aunque estornuden. A ver este. Ojo cuando hacen este, ¿eh? Uy, ya lo escribió Manuel. Aparte de Manuel, ¿alguien más lo hizo? Sí. Profe, la derivada de abajo no iba, la función de abajo no iba derivada al cuadrado. No. Ok. Con la función como está al cuadrado. Ahí lo que se puede hacer, puedo simplificar el ACX. Ah, no sé. Ahora me fijo. Esperá, Analia, que ya lo hago. Entonces, el denominador, todo al cuadrado. Y la derivada de AX más B es A por CX más D. Menos AX más B por C. Lo que uno podría hacer es distributiva, ¿no? Para ver si se achica ese denominador. Me queda A por C por X más A por D. Cuando hago distributiva de la C acá, tengo que prestar atención porque tengo un signo menos. Entonces tengo menos A, C por X, menos B por C. Todo esto sobre CX más D al cuadrado. Y acá, no sé si te referías a esto, Analía, esto con esto se va. Sí. Y queda arriba A por D menos B por C sobre CX más D al cuadrado. Fácil, ¿no? Y el G. El G va con una advertencia. En el denominador ustedes tienen X por coseno. Recuerden que esto es un producto. Entonces, ustedes van a hacer acá la regla del cociente. Pero cuando tengan que derivar el denominador, recuerden
que tienen que derivar como un producto. ¿Está? A ver. No, no entendí. La regla de la derivación dice, deriva esta por esta sin derivar, menos esta sin derivar por la derivada de esta función. Cuando derives esta función, x por coseno, sí, hay que acordarte que ahí la derivada sigue la regla del producto, ¿no? Ah, ok, a ver. Yo estoy diciendo, van a tener que derivar el logaritmo por esta función sin derivar, menos el logaritmo sin derivar por la derivada de esta función sobre esta función al cuadrado, ¿no? Cuando deriven esta función del paréntesis, ahí tienen que aplicar regla del producto, ¿eh? A ver, intenten. Sufran el ejercicio un poco. Ahí está, ahí lo saqué. A ver. Les queda 1 sobre x por x coseno. Menos logaritmo de x por, y cuando derivo acá es 1 por coseno más x por menos seno. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. La primera parte se puede reducir por asociatividad, ¿no? Acá cancelás esta x con esta x, ¿no? Y después en la otra parte, si quieren, distribuyen el logaritmo. A ver. Una pregunta, profe. Después cuando entreguemos la tarea o los parciales, ¿está bien que les dejemos como en la segunda línea? ¿O hay que terminarlo bien? Dejarlo lindo. Lo que pasa es que, Teo, después cuando en el parcial yo no les voy a tomar un ejercicio de h la derivada de tal cosa, por regla práctica. Vos por ahí vas a No va a ser así vas a tener que fácil. calcular la derivada porque tenés que encontrar la recta tangente, o vas a tener que encontrar la derivada para hallar los máximos y mínimos. Me siento engañada. Vos mismo, Teo, vas a saber hasta cuánto vas a avanzar en los cálculos. ¿Ah? Ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Ah? Para mí ya el ejercicio ahí está cumplido porque ya está derivado. Lo que hacemos es un paso más porque después si van a las respuestas y comparan, capaz que la respuesta es diferente, ¿no? Así quedó más o menos prolijo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, nada. Bueno, y cuando me digan, como voy a necesitar todo el pizarrón, vamos a ir a resolver el ejercicio 17. Por mí ya está, profe. Tiziana dijo lo mismo.
Sí, profe. Vamos a intentar resolver el 17A. En el 17A hay que encontrar los puntos de esta función donde la recta tangente es paralela a esta recta. Aguántenme un minutito que voy a hacer una gráfica en el GeoGebra para que intentemos interpretar lo que pide el ejercicio. Miren, me están dando esta curva. ¿La llegan a ver la curva? Sí. Es esta parábola cúbica. Y me dan una recta. Y igual a x más 3. Fíjense, esta es la recta y esta es la curva. Yo tengo que encontrar en cuáles puntos de esta curva verde la recta tangente resulta paralela a esta recta. Entre -1 y 0, más o menos. Ah, no sé. Yo tengo que encontrar puntos de esta curva de tal manera que cuando trace la recta tangente, en ese punto, a esa curva verde, esa recta tangente sea paralela a esta recta. Hay que comparar las pendientes, profe. Hay que comparar las pendientes. En definitiva, yo lo que voy a tener que encontrar en qué puntos de esta curva la pendiente vale ¿cuánto? 1. 1, profe. Y nosotros calculamos la pendiente utilizando ¿qué? La función derivada. La función derivada. Entonces, el objetivo es, esta recta tiene pendiente 1. Consecuencia, yo tengo que encontrar los x donde la pendiente de esta curva sea 1. La pendiente de la curva recuerden que es y'. Por lo tanto, yo tengo que plantear esta ecuación. Que y' sea igual a 1. Ahí Manuel ya puso x igual a 0. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la derivada de esta curva? 3x cuadrado Más más 2x. 2x más 1. Y esto me tiene que dar 1. ¿Cuál es la respuesta?
Ahí puso Violeta. ¿Que X es 0 o X es menos 2 tercios? ¿Están de acuerdo? A Manuel le faltó uno. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Puedes repetir? Sí, profe, me encanta el resultado. Esto de acá. Yo podría escribir 3x cuadrado más 2x más 1 menos 1 igual a 0. Sí, profe. Menos 1 se va y me queda esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado tiene como raíces ¿a quiénes? A x igual 0 y a x igual a menos 2 tercios. ¿Es cierto? Sí, profe. Fácil. Si yo saco factor común la x, me queda x que multiplica a 3x más 2. Y para que este producto sea 0, o x es 0 o 3x más 2 es 0. Por lo tanto, las raíces son 0 y menos 2 tercios. ¿Sí? Y aunque no lo pide el ejercicio, vamos a encontrar la recta tangente en x igual 0. ¿Se acuerdan que la recta tangente es la derivada en el punto por x menos la x del punto más el valor que toma la función en el punto? Profe, ¿puede repetir eso? La recta tangente en el punto es la derivada por x menos la x del punto más lo que vale la función en el punto. Es la derivada en 0 por x menos 0 más lo que vale la función en 0. Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Cuánto vale la derivada en x igual 0? 1. 1. ¿Cuánto vale mi función en 0? 0. 0. O sea que la recta tangente es igual a ¿cuánto? X. Esta es una de las rectas tangentes. Y me faltaría, porque no quiero borrar el pizarrón, me faltaría la recta tangente en x igual a menos 2 tercios. La recta tangente en x igual a menos 2 tercios, pendiente, ¿cuánto tiene? 1. 1. Por x menos 2 tercios más lo que valga la función en menos 2 tercios. Es venir a la función y reemplazar la x por menos 2 tercios. ¿Alguien tiene ganas de hacerlo? ¿Ya lo hicieron?
¿Alguien lo está haciendo? La cuenta que tienen que hacer es... Sí, profe. Menos La 14. primera es Menos 14, menos 27 14 avos, sobre ¿puede ser? 27. Eso. Ah, me da igual, sí. Menos 14, 27. Y si al 2/3 le resto menos 14, 27, queda 4/27. Esas son las dos rectas tangentes, ¿no? Entonces, una recta tangente es igual a X y la otra es igual a X más 4/27. Debería ser. Bueno, vamos a ver si el GeoGebra nos dice lo mismo. Y para sacar la normal, ¿cómo se hacía? Para sacar la normal, tenías que tomar la pendiente dada vuelta y negada. Ahora después lo aclaramos, Manuel. Gracias. A ver, tangente, ¿no? Tangente, ¿se acuerda que poníamos? Punto. Un punto es 0. Y mi función, si ustedes se fijan, es la verde que está indicada con la F, ¿no? ¡Oh! Miren qué maravilla. Tangente de F en 0, ¿qué dio? Igual a X. X. Igual a X. Ahí está. ¿Sí? Y la otra que me falta es tangente. El punto es menos 2/3, ¿verdad? Sí. Y la función es f. Ah, el tema es si 4/27 es 0,15. A mí me queda 0,1481. Imagino que lo está redondeando. Claro, a mí me queda igual. O sea, es 148 periódico. Va, 0,148 periódico. Pero Claro. fíjense que sucedió. Esperen un cachito. Fíjense que se está verificando que esta recta azul, esta azul, que es la G, igual a X más 3, es paralela ¿a quién? A la verde y a la rosa, ¿no? La rosa es tangente a la curva en el origen. Y la verde es tangente a la curva en menos 2/3. ¿Pero se entendió el planteo del problema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Y ahora me merezco un recreo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, se lo Sí, ganó. profe, por favor. Obvio, profe. Bueno, menos cuarto, ¿seguimos? Dale, profe, de 15 una. minutos te dejamos, profe. No más. No más.